Buenas tardes. Gracias a todos y a todas que están acá. Estamos comenzando un nuevo ciclo de que son la nueva versión de los Café Conciencia que se realizaban antes en el departamento, pero que la idea ahora es invitarlos a ustedes también a hacer preguntas, llegar a más personas, llegar a regiones, llegar a lugares que no están físicamente acá en Botsef. Y bueno, para comenzar les quiero contar algo que ocurrió el 20 de abril de 1993. A las 6:20 de la mañana, el volcán Lascar, que está ubicado en el altiplano chileno, comenzó su gran erupción, una de las más grandes de la historia de Chile. La columna eruptiva alcanzó cerca de los 23 kilómetros de altura y las cenizas se dice que llegaron hasta las costas de Brasil. Esta erupción estaba siendo transmitida esa mañana del 20 de abril de 1993 y había un niño de 10 años que la estaba mirando por televisión. Sin saberlo, esa imagen y esa cobertura periodística marcó lo que es la carrera del profesor Daniel Díaz y marcó su fascinación por los volcanes y su interés por estudiar esta disciplina. Bueno, el profesor Daniel Díaz es académico del Departamento de Geofísica. Además, es doctor en Ciencias Naturales y magíster en Geofísica, mención Ciencias de la Tierra. Y su área de estudio es básicamente lo relacionado con los volcanes y también el lado amable, por llamarlo así, de los volcanes, que es la geotermia. También es investigador asociado del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, el CEPA. Bueno, y hoy día vamos a conversar sobre los orígenes de la actividad volcánica a lo largo y ancho de Chile. Y al comenzar yo quiero hacer una pregunta que quizás muchos de ustedes tienen la respuesta, pero muchos no. ¿Qué ve un geofísico al estudiar los volcanes? Muchas veces como una materia que está más asociada en la geomín, a los geólogos, pero quiero saber cuál es la mirada, la herramienta que aporta la geofísica para estudiar. Yo sé que los volcanes no son propiedad de nadie, pero ¿cuál es la mirada y desde qué perspectiva del fondo haces tú tu investigación? Bueno, hola a todos. La idea, como decía Lucas hace un ratito, es que esto sea igual una conversación. Si ustedes quieren aportar algo, interrumpir, conversar, preguntar lo que sea, háganlo. Antes de contestar tu pregunta. Hay una presentación acá que yo les voy a mostrar, es muy corta. Esto no es una presentación, de hecho, es el gran cambio que hicimos con respecto al año pasado, que era esencialmente presentaciones. ¿Ya? Ahora la idea es que sea un poco más interactivo. Volviendo a la pregunta, por respecto a lo que ve un geofísico o lo que mide un geofísico, creo que para responder eso, mejor se empieza a mostrar un poco lo que tengo acá para ver esa diferencia. Esta, como les mencionaba, es una presentación bien cortita, tengo un puntero por aquí, donde en realidad el título, si bien esta charla está como enfocada en el tema de volcanes, bien en general, yo me centré en algo en particular que a veces no es tan comúnmente identificado o no lo asociamos tanto al estudio de volcanes en sí. Y eso es cómo se distribuye la actividad volcánica en Chile y cómo se ha distribuido también en su historia, digamos, en la historia de esta parte del mundo desde hace muchos años atrás. Si nosotros vemos, voy a volver a la pregunta tuya, Luz, pero más rápido, la versión de introducción de la si nosotros vemos lo que ha pasado, así como volcánicamente en Chile o en este territorio, antes que se llamara Chile, mucho antes, podemos ver, por ejemplo, que hay segmentos de Chile, en particular la parte norte, que desde hace mucho tiempo atrás, vamos de 40 millones de años atrás, en un arco volcánico que se encontraba, ¿cierto?, en una parte de Chile que estaba mucho más al oeste de lo que estaba. Entonces nosotros empezamos a ver estas imágenes, y saqué un artículo que salió hace un tiempo, vemos que si vamos acercándonos en tiempo hasta la actualidad, que es algo como acá, vemos que estos volcanes que parecen como triángulos naranjitos acá, y las inulitas, que son estos cuadrados celestes, empiezan a cambiar su distribución y a
acercarse cada vez más a su ubicación actual. Si nos ponemos en esta imagen versus esa, vemos que en realidad los volcanes han empezado, ¿no es cierto?, a agruparse en la parte norte de Chile, mucho más al este de lo que estaban hace 40 millones de años atrás. Entonces, por eso es que el título de esta charla tiene que ver con volcanes, pero tiene que ver con su distribución temporal, en el fondo, cómo van cambiando su ubicación y por qué lo hacen. Si nosotros vemos lo que pasa en otras partes de Chile, voy a pasar como bien rápido por acá, bueno, antes de eso, si vemos incluso lo que pasaba antes de esta época, antes de 40 millones de años atrás, vemos lo que pasaba, por ejemplo, hace 200 o 250 millones de años atrás, vemos que el arco volcánico antiguo, en esa misma parte de Chile, estaba mucho más al oeste todavía de lo que está ahora. Una cosa similar pasa en la zona central. Si nosotros vemos qué es la cordillera de la costa, en el fondo, es lo que quedó de un arco volcánico bien antiguo, ¿cierto? Que es del Cretácico, en algunas partes del Jurásico incluso, ¿no es cierto? Bien viejo. Y si nosotros vemos lo que pasa acá en Santiago, con estos cerros que tenemos acá, de Santa Lucía, de San Cristóbal, el Cerro Manquehue, el Cerro Renca y otros, ¿no es cierto?, son vestigios de edificios volcánicos antiguos, ¿no es cierto?, de edificios volcánicos de edades del orden de algunas decenas de millones de años, ¿no? Entonces nosotros, en realidad en Chile, estamos rodeados de vestigios de lo que fue la actividad volcánica del pasado, que a veces es un poco lejano, algunos cientos de millones de años. Y actualmente nosotros lo identificamos con nuestra cordillera de los Andes, ¿cierto? Ahí en la cordillera están los centros volcánicos activos, los químicos fumarolas, que hacen erupciones a veces, ¿cierto? Pero no siempre fue así, y eso es importante saber. Si nos vamos a la parte más sur de Chile, haciendo un recorrido así como bien rápido de esto, vemos que la idea es esencialmente la misma. Hacia el oeste teníamos actos volcánicos antiguos, actividad volcánica importante, y hacia el este no la teníamos hasta hace un poco tiempo atrás. Yéndonos más al sur todavía, en la parte como de Patagonia, ¿no es cierto?, vemos que incluso teníamos actividad volcánica marcada por estas partes negras que se ven acá, cerquita del Atlántico, ya hace algún tiempo atrás. Ahí cambia un poco la cosa. Ahí cambia un poco porque resulta que antes, aparentemente, la actividad volcánica incluso estaba un poquito más al este de lo que está ahora, ¿no es cierto?, marcada por estos triángulos negros que están ahí. Así que ahí hay otro cuento, otra historia que contar, en la parte más austral de Chile. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que me decía Luz, ¿cómo se estudia esto? ¿Cómo estudian esto los geólogos? ¿Y qué hacemos nosotros los geofísicos en este problema? Para explicar entonces esa ubicación, el dónde se ubican los centros volcánicos activos, ¿no es cierto?, dónde se han ubicado antes, podemos ver un montón de esquemas y gráficos que hace gente, así como media artística a veces, o basado en ciencia también, que en el fondo todos son como estos. Por eso puse esos cuatro para ejemplificar que en realidad todos son bien parecidos. Y que la subducción, ¿cierto?, juega un rol súper importante en este juego de ver dónde se ubica un arco magmático. Eso como primera conclusión. Para estudiar entonces cómo va cambiando la ubicación de un arco volcánico o de volcanes activos a lo largo del tiempo, tenemos que saber estudiar entonces qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa con la subducción y cómo es el proceso al final de liberación de fluidos en la subducción para formar arcos volcánicos. En general, hasta hace algún tiempo atrás, estaba siempre la idea de hacer dibujos como estos, por eso también los puse, donde aparece la subducción, ¿cierto?, como esquemático, y se fijan en ninguno de los cuatro profundidades asociadas. Acá no hay profundidad, aquí tampoco, no hay una escala de profundidad. Sin embargo, aparecen como estas gotitas, estas cosas que pareciera que algo se desprende, ¿no es cierto?, de la placa que es subducción, y se forma un arco volcánico justo encima de esa zona. Eso es una incógnita en la realidad. Nosotros no sabemos, en verdad, cómo es que estos fluidos que se desprenden de la placa que hace subducción e interactúan con su entorno para formar un arco volcánico o edificios volcánicos como los que nosotros vemos en la superficie. La realidad es esa, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo eso ocurre, ¿no? Y tampoco sabemos el estado actual, no podríamos representar con una foto tan certera de lo que pasa a esta escala bajo nuestros pies en este momento. No lo sabemos, no tenemos cómo en la actualidad. ¿Cómo se acerca la geofísica a esto? Porque, claro, la geología, que es una disciplina que está mucho más ligada al vulcanismo acá en Chile en particular, y el estudio de volcanes lo hace a través de estudios físicos en realidad, de estudios de caracterización de elementos que se encuentran en superficie. Por ejemplo, rocas. Un petrólogo puede estudiar, por ejemplo, cómo se forma una roca y las condiciones de presión y temperatura donde se forman. Un geoquímico lo propio, ¿no es cierto?
con la química de fluidos o de rocas que se encuentran en superficie y estima cómo se formaron, a qué profundidad, dónde, ¿no es cierto? De alguna manera. Nosotros con geofísica lo que hacemos es medir en forma indirecta parámetros. Nosotros tratamos de medir en la superficie parámetros físicos e inferir en forma indirecta lo que ocurre bajo la superficie. Entonces, la principal diferencia debería ser esa. En el fondo, nosotros, para poder hacernos una idea de esquemas como estos, lo hacemos a través de parámetros físicos que no tienen directamente que ver con el parámetro que estamos buscando. Por ejemplo, si yo hago un estudio en superficie de velocidad de ondas sísmicas, por decir algo, lo que yo quiero identificar son zonas con más o menos fluidos. Entonces hay que hacer una conversión entre medio y hay que hacer un camino que a veces es como bien indirecto para obtener el resultado. Versus un geólogo que en general toma un camino que es un poco más directo de estimación. Pese a eso y esa diferencia que uno puede hacerla notar si es que quiere, la verdad es que ambas disciplinas trabajan bastante en conjunto en general, para resolver estos problemas que son bien complejos. Para ejemplificar un poco eso, puse esa imagen, que en realidad es un esquema que se obtuvo hace un tiempo atrás, de un estudio que se hizo en los Andes centrales, entre el norte de Chile y la parte sur de Bolivia, en una zona volcánica donde se midieron parámetros físicos. ¿Ya? Y se estimó entonces, o se generó un esquema similar a lo que tenemos anteriormente. Vamos a volver atrás. Por ejemplo, en esa imagen estamos tratando de ver lo que pasa acá, o lo que pasa aquí, o lo que pasa acá, o lo que pasa acá en estos esquemas. Pero con mediciones. Si se fijan ahora sí hay una escala. Si hay profundidades en este gráfico, y esa tal vez es la gracia, ¿no? Porque nosotros con geofísica podemos llegar a modelar poniéndole números y volúmenes a algunas cosas. Y después viene una parte que es interpretativa, que son todas estas flechas y estos nombres que uno le asigna a algunas unidades o algunos parámetros que en escalas de colores pueden ser representativos de algunas cosas. Pero hay un dato que es bien objetivo, que es la medición que se realiza en superficie y los parámetros que se obtienen para justificar esa medición. En este caso, lo que se ve acá como gráficos de colores son PPABS, ¿no es cierto? Una relación que tal vez como los que han estudiado algo de geofísica saben, ¿no es cierto?, que es una relación entre velocidades de onda y velocidades de ondas S para ciertas zonas, y que claro, cuando uno tiene una razón un poquito más baja o un poco más alta de PPABS, significa, ¿no es cierto?, presencia de fluido. Si nosotros hacemos un zoom en esta parte y medimos otro parámetro nomás, ¿no es cierto?, vamos a ver que podemos identificar, ¿no es cierto?, y tratar de interpretar un poco lo que se ve acá, con otro parámetro, ¿no es cierto?, que la idea es que calce interpretativamente con lo que vimos antes. O sea, la idea siempre en geofísica también es tratar de jugar, tratar de medir más de un parámetro y justificar entonces la interpretación que uno haga basada en más de una observación. Eso es bien importante. Por suerte, para nosotros, en geofísica, hace poquito, se ganó un proyecto para hacer este tipo de investigaciones, ¿ya? Durante los próximos 3 años en Chile. Un proyecto que encabeza Eduardo Contreras, que es un académico del Departamento de Geofísica. Estoy metido yo, está metido Javier, Sergio, ¿no es cierto?, André y otros más, donde vamos a intentar replicar cosas como estas en varias latitudes de Chile, en realidad, y tratar de entender en el fondo cómo es que se produce este proceso, ¿no es cierto?, de liberación de fluidos, y cómo eso tiene que ver con la generación de volcanismo, la generación de terremotos también, y entender un poco más los procesos internos que desencadenan desastres naturales, como los llevamos nosotros acá, ¿no es cierto?, fenómenos que nos afectan directamente a nosotros y a la gente que vive, ¿no es cierto?, por acá arriba, ¿no?, con esta línea que es la superficie. Y como por último, quiero agradecerle a todos los estudiantes que me han acompañado alguna vez a terreno, que van a seguir haciéndolo, espero. Aparecen acá algunos pero este es mi homenaje ya para ustedes. Un homenaje un poco burlesco, tal vez. Para mí, sobre todo, está ahí. No, pero es agradecimiento porque siempre, ya hace un tiempo, escuchaba a un geólogo que también son gente que trabaja en grupos, en general en terreno, mencionando que uno muchas veces busca trabajar en estos ambientes medios aislados, ¿no es cierto?, bien cerca de los volcanes, en grupos, porque uno se siente solo también y porque también
es por razones de seguridad. Nunca quisiera estar solo en ambientes que son bien ajenos a lo que uno está acostumbrado, que es la ciudad. Por lo tanto, siempre la ayuda y la participación de gente motivada, súper agradecida, y es indispensable para que esto funcione bien. Así que se los agradezco de verdad, y les dejo esa foto para seguir conversando. Ahora sí. Ya vamos a abrir las preguntas, pero antes me voy a tomar el micrófono para hacer dos preguntas de algo que nombraste, relacionado con el este. Mirar hacia el este, hablaste, y obviamente hay harta información de que todos, no sé si todos, pero la gran mayoría de los volcanes están en la cordillera de los Andes, que es como el gran objeto de estudio de muchas de las ciencias de la Tierra. ¿Qué pasa ahí con la relación con los colegas de Argentina? ¿Cómo miramos o cómo es el trabajo de ustedes? Porque muchas veces uno piensa como relaciones internacionales de la ciencia y piensa el tiro en Estados Unidos, Europa, etcétera, pero aquí están mirando hacia distintos lados, pero tú nombraste sobre este. ¿Qué pasa ahí con Argentina? La relación que existe con académicos, investigadores de estos mismos temas en Argentina, en general es buena, pero no hay una cooperación, así que uno diga existe un tratado internacional que fomente esto, no existe. Al final, siempre yo la experiencia que tengo es que se da uno a uno. Al final, uno, si quiere estudiar, por ejemplo, un centro volcánico que está en el límite entre Chile y Argentina, hace el contacto con un colega de allá, en general la recepción es súper buena, pero se intenta trabajar en conjunto, o al menos aportar y apoyar. A veces no hay recursos para generar trabajo en conjunto por ambos lados al mismo tiempo, o no hay coincidencia de agenda simplemente, pero en general la recepción es buena y se intenta hacer de esa forma. O sea, en general nosotros cuando trabajamos traspasando los límites de Chile, hacemos contacto con colegas de otros lados, también con Bolivia, en el caso del norte de Chile, y en general la respuesta es buena, pero no hay una especie de asociación o un trabajo conjunto más organizado que uno pueda mencionar. Y lo otro, volviendo a este homenaje que le hiciste a los estudiantes, a las fotos del terreno, es un homenaje. Sí. Quiero preguntarte, porque obviamente ustedes son científicos, son de las llamadas ciencias duras, pero se relacionan obviamente con comunidades que viven aledañas a los volcanes y que tienen una relación ancestral, de mitología, de conocimiento también, de mucha información y de mucha relación con los volcanes. Quiero que nos cuentes un poco, a nombre también de estos estudiantes, pero cómo es la relación, cómo les pasan información a ellos, cómo ven que ellos perciben a los volcanes en general. Obviamente todos los volcanes son distintos, pero cuéntame un poquito de esa parte como más humana de estos trabajos de terreno. Eso en realidad me ha tocado vivirlo un poco más en la zona norte de Chile, más que en la zona sur. Bueno, yo empecé a trabajar en estos temas hace como 10 años atrás y por razones diversas me he enfocado mucho más en el norte que en el sur. Tal vez por eso tengo más experiencia con gente de allá y la sensación que yo tengo es que ellos muchas veces, comunidades, digamos, indígenas, altiplánicas, nos ven a nosotros como gente que tampoco entiende mucho del tema. O sea, al final ellos tienen su realidad y su forma de verlo. Nosotros tenemos la nuestra y tratamos de investigar y averiguar cosas que para ellos son naturales y son más simples que lo que nosotros pensamos. Entonces yo creo que uno tiene que ser súper respetuoso de eso, de entender que hay gente que piensa distinto, hay gente que no necesita tal vez saber cómo funcionan las cosas para quererlas simplemente, para ver que existen y que son así. Por suerte, en general hemos tenido buen contacto con ellos, ¿no? Porque yo y los estudiantes con los que he trabajado en general han tenido también una forma como bien paciente y bien respetuosa de acercarse. Hace poco estuvimos trabajando con gente en el Tatio, que es una zona que es administrada por comunidades indígenas. Ellos, al ser un lugar mucho más turístico, están más acostumbrados al contacto con gente como nosotros, con gente con turistas de otros lados. Pero igual, en un comienzo, si uno no sabe cómo entrar en el tema y cómo conversar con ellos, puede ser difícil. El tener acceso a poder medir, a poder hacer nuestro trabajo para sacar nuestras conclusiones. En general, nosotros intentamos también de retribuir de alguna forma. Si ellos quieren o están interesados en nuestro trabajo, se lo mostramos, les hacemos un informe, les hacemos un póster para que ellos lo muestren, para que ellos vean, les mostramos imágenes. En algunas ocasiones no están interesados simplemente y nos dejan trabajar porque tampoco les hacen ningún daño. Pero es bien variable, en verdad.
pero yo creo que si uno llega sin imponer nada y tratando de demostrar que lo que uno quiere hacer simplemente es aprender, al final las cosas resultan en general, sí, en general resultan. Y esta última pregunta que yo hice, tengo muchas, pero le voy a dar la oportunidad a todos. Volviendo un poco a la primera pregunta que te hice, ¿cuál es como el trabajo desde la geofísica? Pero en términos súper simples, la geofísica no trabaja directamente como en el momento de la erupción va a poner su instrumento, sino que es un trabajo mucho más cuando el volcán está pasivo. ¿Me igual de alguna manera? No, eso tampoco es tan así. Lamentablemente no está así como decir unos trabajan en un momento y otros en otro, porque hay, por ejemplo, geofísicos, lamentablemente en este país no hay tantos, pero hay algunos geofísicos que trabajan en monitoreo y evalúan cuándo un volcán comienza en fase de actividad, cuándo comienza un ciclo eruptivo, cuándo termina el ciclo eruptivo, más allá de la evidencia de una columna de ceniza. Entonces, hay gente, acá y en otras partes del mundo, por supuesto también, que trabaja en los distintos momentos del ciclo de un volcán activo. Hay otros que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a estudiar volcanes que llevan activos millones de años. Hay otros que se dedican a estudiar vestigios de erupciones volcánicas que dejaron depósitos de kilómetros cúbicos de material. Entonces, la verdad es que uno puede acercarse de la geofísica, tal como desde la geología, a distintas partes de los ciclos de vida del volcán y estudiarlos de manera conjunta. Abrimos las preguntas acá al público. Vamos, si no puedo seguir yo, si no, si no preguntan, no pueden comer tampoco. No estoy mirando, sí, tengo buena memoria. Voy a decir otra más. Y en general, o sea, en Chile se habla que hay alrededor de 90 volcanes activos, como 300 volcanes tenemos. O sea, Chile es una tierra de volcanes, una tierra de desastres naturales, una tierra de terremotos, muchas cosas. Pero, ¿cuáles son como las características ¿hay alguna característica común de los volcanes chilenos? No sé, que tengan los lahares, el riesgo de lahares, el riesgo de gases, ¿cuál es como una descripción así, si te pregunto como la descripción más general de los volcanes dentro de Chile? Es difícil generalizar, lo habíamos conversado hace un ratito, pero no sé si decir lamentablemente, pero acá en Chile, tal como en otros países, está siempre la costumbre de hacer emplazamientos, pues tuvo la costumbre de hacer emplazamientos poblados en lugares donde hay agua, por supuesto, y en muchas zonas de Chile eso pasa en las laderas de cerros grandes, como son los volcanes. Entonces, tenemos un montón de poblados en laderas de volcanes. Pasó en Chaitén, ha pasado en muchos otros lados, que al hacer erupción un volcán arrasa con un pueblo, ¿no es cierto?, y lo deja cubierto de ceniza, lo deja inhabitable por un tiempo al menos. Entonces, si hay como un punto común, si uno quisiera buscar un punto común de la mayoría de los volcanes en Chile, es que suelen hacer erupciones explosivas, al menos los actuales. Tienen una composición que es relativamente parecida, y los riesgos asociados a esas erupciones explosivas suelen ser los deslizamientos. Tipo NAR, por ejemplo, cuando tienen coberturas de nieve, estos edificios volcánicos, como pasa en la zona centro-sur, también un poco en el norte. Y otros deslizamientos asociados, por ejemplo, a caída de ceniza, ¿no es cierto? En general, cuando hablamos de una columna de ceniza grande, esa ceniza se va casi toda a Argentina, por sur para el sur. Por eso es importante la revisión de la Argentina. Claro, nosotros tenemos volcanes y les lanzamos ceniza, pero en realidad si un volcán tiene una columna de ceniza importante y esa columna colapsa, claro que cae un montón de material en el entorno de un volcán, y si tenemos poblados cerca, por supuesto que es peligroso. Es una fuente bien grande de desastre. Pero por eso mismo es que yo también creo que los geofísicos, tal como los geólogos, deberían estar metidos bastante más en el desarrollo urbano. Lamentablemente ya hay un montón de asentamientos que ya existen. Y mover, ¿no es cierto?, un poblado a otro lugar es súper difícil en la práctica. Pero ojalá que hubiera de aquí en el futuro también, no solo por el tema volcánico, sino también por el tema de existencia de fallas, que pueden ser activas y otras cosas, que hubiera gente que supiera algo de ciencias de la Tierra metida en la planificación urbana de Chile en general. Porque al final nosotros vamos a seguir viviendo en este país por mucho tiempo más, yo creo,
y tenemos que aprender a vivir mejor en este país. Esa es la idea, que estas disciplinas vayan metiéndose también en la sociedad y jugando un rol importante en cómo se construye este país, de varios puntos de vista. Se corta la cámara, si no te abres. Hola. Hola. Esta pregunta, quiero comer. Eso es Nicolás. Y quería preguntar cuál es el rol social de los geofísicos sobre comunicar toda esta información a la sociedad en general y cómo nos hacemos cargo y qué desafíos hay en ese sentido para nosotros científicos. El rol social. O sea, claro, si uno piensa en la labor que uno tiene que cumplir al saber cosas, la idea es que uno sea capaz también de distribuirlas a la sociedad. Que una persona, nosotros mismos no sabemos de todo, y la idea es que la gente que está de repente en límites de desarrollo, en partes del desarrollo que sabe un poco más que el promedio y puede demostrarlo, entregue ese conocimiento a los demás. Entonces, la idea es que, ojalá, eso no ha pasado en Chile mucho con la geofísica. Yo creo que con la sismología ha pasado un poco. Esto lo vemos en general en los medios de comunicación. Lamentablemente, solo cuando hay terremotos nos llaman y pueden explicar algo, pero ese trabajo que ellos han hecho, por ejemplo, ha servido para que mucha gente se haga una noción de las cosas que ocurren, de la realidad que pasa bajo nuestros pies. En temas de volcanismo eso no pasa tanto. Y por lo tanto nosotros en ese tema y en otros muchos más tenemos un montón de trabajo que hacer. Y yo siento que la mayor cantidad de gente que se dedica a estos temas y la mayor cantidad de estudiantes que hayan de estos temas acá en Chile va a ayudar a que eso se masifique un poco, a que la gente empiece a saber un poco más de estos temas. Yo creo que ustedes mismos, si estudian geología o geofísica, van a poder en el futuro ser agentes de distribución de este conocimiento y de pasar esta información de distintas maneras a la gente que nos rodea y ojalá en medios de divulgación mucho más masivos también. Pero es labor un poco de todos hacerlo, efectivamente. Y la escasez de gente que se dedica a estos temas influye en que haya poco en los medios. Y que lamentablemente también proliferen chantos, como lo que pasa. Sí, un más. ¿Por acá? Vale, gracias por la presentación. Y quería saber, tú decías que la geofísica entonces utiliza método indirecto para saber lo que pasa bajo el tema. ¿Algún método o forma que las imágenes satelitales te digan algo respecto a la columna y se pueden salir cosas también bajo el tema? Sí, claro, o sea, todo el trabajo no solo de imágenes satelitales, sino que de mediciones de distintos tipos de satélites ayudan a caracterizar, por ejemplo, la actividad de algunos edificios volcánicos que muestran la actividad evidente, por ejemplo, de formación superficial. No solamente cuando está haciendo erupción un volcán, tú puedes cuantificar, por ejemplo, la altura de la columna con datos satelitales, sino que previo a eso, algunos centros volcánicos en Chile y en otras partes se deforman la superficie cuando previo a un evento eruptivo o incluso como parte de su ciclo sin que derive en una erupción volcánica. Entonces, el análisis de datos satelitales que permiten analizar, por ejemplo, la deformación de superficie, deformaciones que son del orden de centímetros, así como esto, pueden ser identificadas como mediciones satelitales y eso puede ayudar a entender cómo son los ciclos de ciertos volcanes. Lamentablemente acá se ha estudiado un poco con esas técnicas algunos centros volcánicos y es muy difícil hacer una estadística y generalizar para muchos, porque se ha medido para muy poco. Así que por ese lado de las mediciones geofísicas que uno puede realizar, hay un montón de trabajo que hacer en este país y en otras partes también. Pero sí. Hablaste un poco de... O sea, yo siento sobre todo que la geofísica es como algo muy intangible, ¿verdad? Como la astronomía. Como mirada de lejos. Y quizás un poco muy intangible. Me interesa saber cómo, cuáles son los avances en Chile como para la predicción volcánica de Chile. O sea, con respecto a eso de las predicciones,
Yo creo que tal como con el tema sismológico es difícil que un geofísico finalmente llegue a ese resultado, al menos con lo que sabemos ahora. En Chile se trabaja normalmente, la gente que trabaja en estos temas está en agencias estatales como el Senagiomin, que monitorea, solamente mantiene en algunos volcanes que han mostrado actividad relativamente reciente y los estudian para ver si van cambiando un poco su comportamiento. En algunos casos ese monitoreo ha ayudado a decir, oye, hay que ponerle ojo a este volcán y finalmente ese volcán hace una erupción volcánica. Eso es importante e interesante porque genera una estadística de los fenómenos que pasaron previos a un evento volcánico y lo que desencadenó eso. No siempre es tan directo. Hay veces en los cuales hay fenómenos que han sido observados en algunos volcanes, como el Villarrica o el Llaima, que son súper estudiados por parte de agencias estatales, y que en algunas ocasiones esos fenómenos han derivado en erupciones volcánicas y otras veces no. Entonces, por eso hay que entender que tal vez cada erupción volcánica de un volcán es distinta, y eso hace súper difícil la predicción. Lo que uno podría tratar de hacer con geofísica es entender lo que pasa en el entorno y bajo un volcán. Tal vez se ha hecho en algunos centros volcánicos de Chile, estimar, por ejemplo, cuál es la ubicación y el volumen de un reservorio magmático bajo un volcán. Si tienes ese conocimiento, vas a saber, por ejemplo, cuál es, con cierto nivel de certeza, la erupción más grande posible con cierto volcán. Pero es difícil saber cuándo va a pasar. Entonces, siempre hay, pese a que uno puede conocer mucho un centro volcánico y determinar muy bien lo que pasa bajo él, es difícil llegar a la predicción de decir, la típica, cuán grande, dónde, no sé tú y cuánto. Y en cuanto a lo intangible, no sé si es tan intangible, así yo creo que tal como astronomía, uno al final hace observaciones, claro, de fenómenos que efectivamente uno lo puede tocar, uno puede tocar una estrella, uno puede tocar, digamos, el centro del planeta, pero con mediciones como las que hacemos uno se hace una idea bastante real de las cosas. Ahí uno puede entender bastante los procesos que ocurren bajo la superficie y que explican cosas que pasan ahí. No sé bien cómo plantea la pregunta, pero es más o menos si existe algún tipo de correlación entre el tipo de sismicidad que hay en Chile y el tipo de volcanismo, porque por ejemplo la zona norte presenta una sismicidad distinta a la de la zona sur, dependiendo de la cantidad de sedimentos que tienen las capas. Si existe como algún tipo de patrón que indique como el tipo de volcanismo de la zona norte versus la de la zona sur. O sea, claro, lo que controla al final cómo es la sismicidad y el volcanismo en zonas de Chile tiene que ver con cómo es la subducción. Como tú decías, si en la zona sur tenemos más sedimento por delante de las fosas, eso va a derivar tal vez en algún tipo de sismicidad y va a influir en cómo es la subducción, cuál es la velocidad tal vez de subducción o otros parámetros asociados a la subducción, y va a derivar en cómo es la liberación de fluidos que genera volcán. La identificación de que en el norte puede ser así y en el sur puede ser un poco así de otra forma es difícil también, porque incluso en el norte de Chile tú ves volcanes bien distintos. Con un estudiante que anda por ahí, con Renzo, estudiamos una cadena volcánica de como de 4 o 5 volcanes en el norte de Chile, en una línea de esta cadena que deben ser unos 40 kilómetros, donde hay 5 conos, que están alineados por una falla que hay ahí, de los cuales 4 de ellos se parecen relativamente harto, y uno de ellos, el del centro, es un volcán que se produjo en una erupción aparentemente única y que arrojó fuera materiales que no tienen nada que ver con el resto. Entonces al final uno puede ver, incluso en el área chica, así como en un área muy pequeña, que tiene erupciones volcánicas muy diversas, en ambientes que deberían ser lo mismo. Entonces hay otros fenómenos que tienen que ver no solo con cosas profundas, como esta liberación de fluidos y la subducción, sino que con cosas ya más locales, más superficiales. Y eso hace difícil el ligar también tan directamente esta relación de subducción y sismicidad en este caso con cómo son los volcanes. Uno puede de repente encontrar generalidades, pero es difícil. La
también, bueno, voy a introducir que han preguntado un poquito del monitoreo de volcanes, se puede hacer de distintas formas, y por ejemplo el monitoreo sismológico solo lo hace CERN-GeoMin y no hay nada más en Chile de ciencia sobre eso. Entonces mi pregunta es enfocada a los otros temas asociados al volcanismo, por ejemplo, ahí tienes una terma, la parte de geotermia. ¿Qué tan científicamente estamos desarrollados? ¿Tenemos la capacidad para estudiar todo lo relacionado con los volcanes? ¿Cuántas universidades en su línea de investigación desarrollan este tema? Acá en Chile, bueno, tú sabes que muchos esfuerzos por estudiar estos sistemas son internacionales a veces, pero centrándonos acá en Chile, yo diría que las instituciones, universidades que desarrollan este tipo de temas son tal vez, bueno, nosotros acá en la Universidad de Chile, y un poco en la Universidad de Concepción, y un poco en la Universidad Católica. En la Universidad Católica del Norte, algo es también, pero es casi la geofísica que es. Entonces, son tal vez, siendo generosos, cuatro partes en Chile que generan conocimiento científico de esto. Por suerte, diría yo, hace desde algunos años atrás existe el SEGA como una institución que trata de centralizar esto, que se formó pensando en generar desarrollo, investigación y desarrollo en volcanismo y especialmente en geotermia. Acá en Chile la geotermia ha sido desarrollada casi exclusivamente por entidades privadas. Entonces, la única central geotermal que existe, de hecho, acá en Chile, hizo una exploración, tanto geológica como geofísica, absolutamente privada. O sea, no hubo ninguna institución de ciencia ligada al desarrollo de la primera central geotermal en Chile. Los datos son todos privados. Y uno puede encontrar trabajos científicos en la zona, previos a la ubicación de esta planta, pero ellos rehicieron mucho trabajo y contrataron para eso geofísicos de empresas, del área. Entonces, no ha habido un nexo, lamentablemente, pese a los esfuerzos que ha hecho el SEGA, ¿no es cierto? No ha habido un resultado tan claro en cómo la ciencia, al final, generada acá en Chile, ha logrado impulsar la geotermia en cuanto a generación eléctrica. Hay esfuerzos que se enfocan esencialmente ahora en desarrollar investigación en cómo aprovechar simplemente el gradiente termal natural de Chile, sin necesidad de convertirlo en electricidad, como el uso directo de la geotermia más que el uso de generación eléctrica. Ese como resumen, yo creo que es un indicador también de que hay poca gente trabajando en estos temas. Entonces, de repente una empresa extranjera, en general de capital extranjero, puede llegar acá y decir, bueno, yo quiero hacer este centro geotermal, voy a buscar quién me pueda ayudar de acá, o qué centro de investigación me puede ayudar, y hay poco donde buscar, y muchas veces la gente también está ocupada con sus propios temas, y no hay en realidad forma de hacer calzar los intereses y el tiempo que necesita un proyecto geotermal, digamos, de producción, con una parte científica que pueda existir. Yo creo que eso sería súper bueno, súper positivo que cambiara en el corto plazo y que ojalá existiera más gente trabajando en estos temas, ojalá en más universidades que esta, ¿no? O sea, ojalá que tanto en la Universidad de Chile que esté en estos temas como en la Universidad de Concepción, como en la Católica del Norte, haya gente que trabaje en estos temas y se dedica a esto, ojalá constantemente, pero es poco. Yo tengo una pregunta breve. ¿Cómo se elige un volcán para ser estudiado? Tú ahora estás trabajando en Osorno, Calbuco, en Lácar, por la zona del Tapio, muy bien. Pero ¿qué tiene que cumplir, qué requisito tiene que cumplir para que ustedes o tu grupo de estudio lo elijan? Yo creo que, o sea, nosotros cuando estudiamos estos volcanes lo hacemos con fondos, en general con fondos concursables. O sea, yo en este caso postulo un proyecto, si me va bien lo gano y entonces puedo tener dinero para estudiar el volcán. Proponen un volcán. Claro, entonces al proponer un volcán, como uno concursa en un sistema concursable que en general mezcla un montón de disciplinas, y por ejemplo en el paquete de Ciencias de la Tierra, que concursan estos fondos concursables,
tenemos geólogos, ¿no es cierto?, sismólogos, meteorólogos, gente que estudia diversas cosas de la ciencia de la Tierra, y uno, por ejemplo, o dos que estudian volcanes también. Entonces, al final, tiene que ser, cuando uno hace estos proyectos, un proyecto que sea llamativo. Y ojalá el volcán que haya hecho escándalo hace poco. Por ejemplo, claro, porque si no, llama poco la atención. O sea, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, no sé, por decir algo, el volcán Tungatito, que está acá al lado. Tampoco es que sea, pero ahí tiene mucha gente asociada exacto, alrededor. es una forma de verlo, ¿no es cierto? Pero también tendría que explicar muy bien eso, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia? Si yo quiero estudiar un volcán perdido en el norte de Chile que no se erupciona hace 1 millón de años, es difícil fundamentar. Porque quiero estudiarlo, pero también se puede. Tal vez porque es muy interesante, porque algún tipo de material puede ser muy distinto, muy distinto. En el caso del último proyecto que estoy metido, claro, estuvimos en el volcán Calbuco, y se erupcionó hace poco. Y una opción súper conocida y muy documentada. Entonces, por suerte, también hay otros geólogos trabajando en esa zona. Entonces, hay otra gente con la que trabajar y cooperar para llegar a un resultado que ojalá sea bueno. Pero tiene que armarse en realidad estas propuestas con algún grado de conocimiento de cómo va a recibir esto la gente que evalúa. Y eso tiene que ver con cuánto pega el volcán. Primero tres que me preguntan y después. Daniel, esta pregunta lo hicieron una vez con la charla de Raúl y Volcán y me estuvo bastante ocupado, así que tenemos aquí también. Una señora me preguntó, bueno, porque una charla de Raúl y Volcán y decía, bueno, pero ¿qué hay de bueno en esto? Que uno vive en un país que tenemos quizás natural cada 2 o 3 años, desde volcanes o terremotos. ¿Y qué podemos hacer de bueno más allá de esto esa región? ¿Y cuál es lo positivo según tú de vivir una mente como institución en el vivo? Yo creo que uno, claro, uno puede centrarse en las partes como malas de esto, las erupciones, igual es como para la risa, nosotros en realidad nos afecta a todos, sino que erupciones, terremotos, no sé, un montón de cosas. Siento que hay otros países súper cerca, que, como no sé, Brasil, donde no pasa esas cosas. Pero uno yo creo que tiene que ver como este país como un todo, ¿no? Porque si a uno le gusta el paisaje de Chile, bueno, es porque es su producción. O sea, si a uno le gusta el clima de Chile, es porque es su producción. Si a uno le gusta que en Chile se saque cobre, es porque es su producción. O sea, al final, todo lo que nosotros hacemos en realidad y las cosas que nosotros disfrutamos igual de este país tienen que ver con eso, con que nosotros, este país se creó en este ambiente, ha evolucionado en este ambiente, va a seguir estando acá, entonces al final hay que saber vivir nomás acá, y realmente no fijarse tanto en las cosas como más malas. Yo creo que eso. Y el vino. Las tierras fértiles asociadas al volcán. Hablaste de que había ido al norte y había estado como cerca de comunidades en Ocán Laja, sobre todo como las comunidades cerca de Ocán Laja, Lecampebú. Me interesa saber cómo has tomado la intervención en caso como geotermia de los volcanes por las comunidades, por el golpe ambiental que podría llegar a llevar la intervención, y si existe como alguna revalorización de intervención como patrimonio en Chile respecto a los volcanes. En el caso de esos volcanes en particular, bueno, en Lasca, que estuve trabajando un tiempo, en las cercanías del volcán Lasca, si bien hay algunos pueblos, en las cercanías mismas, donde uno trabaja al final, ahí no vive nadie. Entonces tuvimos poco contacto con gente en esa zona en particular. En esa misma zona, con la gente con la que hemos trabajado más comúnmente, con la gente del Tatro, que es administrada por 2 comunidades indígenas, que es la comunidad de Toconce y la comunidad de Caspana. Ellos, en el Tatro mismo y también en San Pedro de Atacama, por un tema turístico, por mucho tiempo estuvieron como en contra de todo lo que hizo la geotermia, por un proyecto fallido que hizo una empresa en el Tatro. Un pozo, un sondaje que se hizo en forma, no sé cómo, pero la cosa es que resultó muy mal y generó un rechazo muy grande en la gente.
por lo tanto, durante muchos años hubo un rechazo como de frentón a todo lo que son la geotermia, tanto en San Pedro de Atacama como en el Tatio. Eso, afortunadamente, al menos en el Tatio ha cambiado. La gente de San Pedro de Atacama tal vez sigue teniendo esa visión, pero la gente del Tatio, al menos, y estas comunidades indígenas, están en el fondo con la idea de respetar lo que existe, pero ojalá aprovecharlo y sacarle algún provecho que a ellos les sirva para generar más recursos y para salir de donde están. En el fondo, las comunidades en general son bien pobres y si pueden aprovechar esto económicamente más allá del turismo, ellos yo creo que van a estar interesados en hacerlo. Entonces, tampoco cualquier costo, ¿cierto? Como respetando su entorno de todas formas, porque para ellos es una cuestión que tiene mucho valor, no solo por histórico, sino también por temas culturales. Pero entonces yo creo que no es que exista un rechazo así de parte de estas comunidades ante cualquiera de estos temas, sino que actualmente tratan de ver, digamos, también el lado bueno de esto y ojalá aprovechar también lo que se puede hacer. Y con respecto al impacto que esto genera, bueno, en el Tatio mismo, yo creo que los proyectos de hacer una central geotermal por ahí cerca, al menos actualmente ya están bien fuera de discusión. No creo que se desarrolle nada muy cerca del Tatio en los próximos 10 o 20 años. La primera central geotermal que existe en Chile, la única, está a unos 50 o 100 kilómetros al norte del Tatio. En otro lugar donde en realidad tampoco hay nada y tampoco hay gente viviendo ahí, tal vez más que algunos cultores que llevan sus animales algunas veces al año. Es una zona absolutamente desocupada y que, bueno, lamentablemente las únicas personas que lo transitan son empresas mineras que buscan agua, donde que sacan agua de esa zona de Chile que está desocupada, sin habitarse. Entonces, en ese ejemplo en particular que está funcionando, el impacto en cuanto a gente es escaso porque no vive nadie. Y en el tema de la regularización, ¿si existe como algo de protección al patrimonio o no hay nada como eso? O sea, existe, pero ¿tú te refieres, por ejemplo, si nosotros cuando medimos tenemos que hacer algo o qué cosa? No, así como en el tema de la hidroeléctrica, como obviamente una reacción social y ahí se protegió, pero quizás no hay como tanta regularización en términos del Estado protegiendo como el patrimonio. Por eso te pregunto si el tema como de los volcanes, ¿hay como alguna protección del patrimonio? Yo entiendo que no, o sea, muchos volcanes están dentro de áreas protegidas, pero son áreas verdes protegidas, o sea, Parque Nacional y cosas por el estilo, y uno cuando quiere estudiarlos y acercarse a hacer algún trabajo científico ahí, tiene que pedir permiso, el permiso correspondiente a la gente que está acá, cuando algunas cosas con AFI, algunas cosas con otra gente. Y por supuesto que si uno no hace eso, está expuesto a sanciones que son administrativas o monetarias, o sea. Entonces hay protección de algunas zonas, no de todas. Hay partes donde tú literalmente puedes llegar y hacer lo que quieras, cualquiera de nosotros en el fondo, y eso es porque nadie vive ahí, nadie ve nada. Por eso mismo, también en el norte se da mucho, por eso lo mencionaba, el sacar agua de zonas que aparentemente no son de nadie, pero al final también son de todos. Por eso me dicen, ¿por qué una empresa minera va a ir a sacar agua de una zona gratis? Y aparentemente no hay una preocupación más allá. Tal vez está prohibido, no lo sé, pero pasa. Si uno transita por esas zonas medias incomunicadas y también como donde se supone que no transita nadie, se encuentra con esas cosas y dice, es raro, pero parece que no hay mucha fiscalización tampoco. Tal vez es legal, no lo sé. ¿No hay más preguntas? Ya bueno, muchas gracias, Gabriel. Comer, hay lápices de regalo. Y vamos a seguir con este ciclo de conversaciones sobre la Tierra, así que para que estén atentos a la próxima que después que viene al otro, y para que difundan también, para que estos temas, como decía Nicolás, también más gente tenga información de lo que se está haciendo acá en los investigadores del Departamento de Farmacia. Así que eso, gracias.